barco a la deriva, la ausencia de certezas, el intento de aferrarse a la esperanza de un futuro diferente. Hay una parte de Argentina que se ha volcado en Javier Milei porque el descontento con quienes han gobernado el país se ha hecho vibrante. La rabia no ha sido canalizada por los movimientos sociales. La lucha por la justicia no ha impulsado a buscar alternativas en otros lugares. Y lo nuevo que avanza se ha ganado el fervor de la población empobrecida y atemorizada. Hay una parte del país, sin embargo, que no se resigna a la barbarie y a las recetas violentas que Milei y su gobierno quieren llevar a cabo, hipotecando el futuro de un país inmenso y maravilloso. No tiene ni siquiera cuidado por las formas. Piensa que se puede hacer cualquier cosa, pero no se puede hacer cualquier cosa. Y una cosa que no se puede hacer tampoco es echar a 70.000 personas de un día para otro, y aparentemente es lo que va a pasar en pocos días más. Según se ha dejado, hasta hay un instructivo para que las cabezas de diferentes reparticiones del Estado vayan preparando el despido. Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATI, nos va a poder explicar bien qué es lo que saben ellos que supuestamente va a pasar. Hola Rodolfo, Pablo Dugan saluda, ¿cómo va? Muy bien, un saludo para todos. Gracias. ¿Qué es lo que saben ustedes? ¿Qué creen que va a pasar? Se acerca el 31 de marzo y son inminentes los despidos. Nosotros hemos decidido desde ATE convocar a que sesione el Consejo Directivo Nacional este jueves con la presencia de la capital federal y de las 24 provincias para anticipar una medida de fuerza, un nuevo paro que nosotros pensábamos que teníamos que llevar adelante el mes que viene. Y digo anticiparlo porque bien refería usted, se conocieron dos cuestiones. Primero, esta suerte de instructivo, de manual, de protocolo que le indica a las instancias jerárquicas superiores cómo deberían proceder, manifestando que ya deberían anticipar las cesantías de manera verbal el día 26 de abril. No descartamos que ese día sea el elegido para que paremos los estatales. Y lo segundo es que, bueno, muchas delegadas y delegados en distintos ministerios tuvieron acceso a información que da cuenta que lo que está pidiendo el Poder Ejecutivo es un achique de entre el 20 y el 30% de la planta de personal. Esto nos coloca frente a la posibilidad de entre 14 y 21.000 despidos que se van a suceder ya en los próximos días. A ver, el problema de la inflación en Argentina es endémico, es decir, está implantado en la economía argentina desde hace prácticamente 40 años, desde 1974 tenemos un problema grave con la inflación. Hubo un periodo en el cual el gobierno ultra neoliberal de Carlos Saúl Menem logró resolver durante 8 o 9 años el problema de la inflación planteando el famoso 1 a 1, es decir, llevando el peso al mismo valor que el dólar en la economía doméstica, en la economía nacional. Eso permitía que se usara dólar o peso indistintamente. El problema de eso fue que para solventar ese tipo de sistema, el gobierno vendió todas las empresas públicas posibles, generó una deuda externa gigante y el sistema colapsó con la crisis del año 2001. A partir de ahí y paulatinamente la inflación fue aumentando en la Argentina hasta el día de hoy, que tenemos con Milei una inflación superior al 250% interanual. Esto es imposible, hace imposible la vida fundamentalmente, es decir, un alquiler que se contrata en febrero, por ejemplo, tiene cláusulas de revisión trimestrales, porque obviamente los dueños quieren aumentar el alquiler más de la inflación. Lo mismo con todas las demás, los demás precios de la economía, lo cual, y obviamente los sueldos, los salarios no se rigen a la misma o no suben al mismo nivel que la inflación, con lo cual estamos permanentemente corriendo detrás de los precios de la economía sin encontrar nunca una
una solución a la inflación. De ahí la idea de Javier Milei, por ejemplo, de dolarizar la economía, abandonar el peso y utilizar el dólar, que efectivamente sería un remedio para la inflación. Tendríamos la misma inflación que los Estados Unidos, pero perderíamos por completo soberanía monetaria, soberanía económica y un instrumento de política macroeconómica muy, muy grande, como es, por ejemplo, manejar una propia moneda, ¿no? Me parece que hay un desgaste desde los últimos 10 años aproximadamente, donde hubo tanto un gobierno de distintos signos, el peronismo principalmente, con la vertiente del kirchnerismo, después vino Macri también, y desde el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en adelante, me parece que hubo un decrecimiento por distintos motivos, económicamente, que hizo que determinados derechos y calidad de vida que tenían los argentinos en los gobiernos anteriores del kirchnerismo se fue deteriorando y cada vez más población quedó excluida de determinados derechos básicos, y creó una cierta bronca contra la clase política de un signo y de otro. Por eso marco eso, y que fue visto como una casca que no termina de responder a las necesidades sociales. Creo que el país vive una situación muy complicada en cuanto a su economía. Esto provocó un hartazgo en la población, que por más que el gobierno anterior trabajó muchísimo en el reconocimiento de derechos, en lo que tiene que ver sobre todo con el colectivo feminista, en lo que tiene que ver con los derechos para las mujeres y disidencias, creo que ante la situación económica que vivía el país, esto pasó a un segundo o tercer plano, y lo único que se priorizó fue este hartazgo en cuanto a la situación económica del país, y fue esto lo que provocó que una persona que promueve discursos de odio, que anunciaba políticas de ajuste y que las está llevando a cabo, pudiera acceder a la presidencia. Primero que tengo familia que votó a Milei. Después conocidos y conocidas, y después trabajo en una fundación que se llama San José Obrero, que es una escuela fábrica de futuro, que está en un barrio de acá de Bariloche, en un barrio popular de Bariloche, y yo soy la psico en ese espacio, y la realidad es que mucha gente lo votó a Milei, con las que yo escuché gente como, che, no, qué bajón que tengamos a este presidente, no sé qué, y la respuesta de una señora fue, bueno, la gente tiene mucho odio encima, ¿no? Y esto es una apreciación personal, pero yo no creo que la gente tenga odio, sino enojo, que creo que sus palabras fueron esas. Mucho enojo, mucho desencanto, como bueno, ¿cómo puede ser que laburemos y no lleguemos? ¿Cómo puede ser que las promesas sean las de siempre? Que bueno, un montón de esperanzas que caen en mil pedazos. Y todas esas personas, la realidad es que las que yo he escuchado y con las que he hablado, incluso en mi propia familia, retoman un poco el discurso de Milei, que se aprovecha de hablar de la casta y que aprovecha de hablar de la burocracia política que hay que discutir. Por eso muchas veces que sea Milei quien haya puesto en discusión eso, es como, bueno, hay un referente en Argentina que siempre dice que es original, o que hace cosas que uno mismo desde el campo nacional y popular quiere discutir, que tiene que ver con la representatividad, con la burocracia política, con el poder por el poder mismo, con la dificultad para construir una gestión eficaz, bueno, un montón de cuestiones, la redistribución de la riqueza, que eso impacta de lleno en las personas, y quien no pone en discusión quién va a venir a gobernar, pero que se está sintiendo representado por las palabras de esa persona, que bueno, es alguien que hasta ahora no había hecho política. Entonces, bueno, ¿por qué no darle la oportunidad cuando la otra persona que se está proponiendo
es el ministro de Economía. Sí, me consta que hay gente mapuche que votó o por Milei o por la otra expresión de la derecha neoliberal con la cual finalmente terminó aliados, ¿no? Este discurso de la casta, discurso contra los sectores políticos enquistados en el poder, se aprovechó de la pobreza que ya existía en la Argentina antes de diciembre de 2023 e hizo mella, inclusive en sectores no solamente de la clase trabajadora, sino también de los pueblos indígenas. Porque la realidad argentina es compleja, porque la dinámica en Argentina es compleja, porque los tiempos políticos muy atravesados por la informática, por la comunicación digital y demás, está siendo como sumamente acelerada, entonces eso hace que muchas veces la agenda política y pública cambie de semana a semana. Pero por otro lado hay una realidad muy concreta de la gente que hasta ahora estamos muy sorprendidos de la espalda que hay todavía a un gobierno que viene ajustando, que viene planteando políticas que tuvieron discursivamente una línea de ir contra la casta y que después eso se fue desfigurando y que a las claras en la realidad material de la población el ajuste, al parecer la casta éramos nosotras, nosotres y nosotros, y eso yo creo que en algún momento va a tener un tope, porque cuando la gente se queda sin el pan y sin la leche en la heladera, inevitablemente sale en forma de subsistencia a poder manifestar su realidad. La dictadura y los experimentos económicos violentos nunca han debilitado en Argentina a quienes sueñan e intentan construir un mundo más justo. Una cultura mestiza que se formó uniendo la historia y las tradiciones de los pueblos originarios y la migración occidental que vivía en los territorios que hoy se llaman Argentina. Pueblos que siguen vivos y resistiendo, reclamando su presencia, al igual que los pobres reclaman una vida digna. En el día 100 del gobierno de Milei llegó la noticia de que el salario promedio del país está por debajo de la línea de pobreza, hecho que solo en parte puede atribuirse al nuevo gobierno.
bajen los brazos, sigan luchando. Se lo decimos nosotras, las locas, que a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, seguimos de pie. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Bueno, creo que la victoria de Javier Milei nos da muchos elementos para pensar cómo ha sido posible. Y creo que desde distintas organizaciones y de distintos espacios veníamos haciendo un análisis. O sea que lo primero que quiero decir es que a muchas que estamos vinculadas a la militancia política no nos sorprendió completamente. Creo que la primera razón es un descontento acumulado por la situación económica de inflación y de precariedad. Me parece que ese es el primer elemento y fundamental. O sea, la gente que votó a Javier Milei votó por un cambio en su situación económica. Y eso fue explícito y eso de alguna manera no implica que la gente que votó a Milei tenga una adhesión a una identidad fascista como es la que tiene Javier Milei. Me parece que hacer esa distinción entre sus votantes y el carácter fascista de su liderazgo es muy importante. Primero porque hay mucha gente de las organizaciones sociales y populares que votaron a Milei también. Entonces, los votantes de Milei no son un otro extraño completamente ajeno, sino que expresaron un malestar muy evidente. Y lo que nos tiene que hacer reflexionar, obviamente, es por qué Milei logra concentrar y canalizar la expectativa de cambio. Y sobre todo la idea de esperanza de un cambio rápido. Entonces, el primer punto es ese elemento. Después, por supuesto, que hay un elemento reaccionario frente a la dinámica del movimiento feminista en Argentina. Y eso además se ratifica con muchos análisis que demuestran que buena parte del voto de Milei es masculino y es joven. Entonces ahí de nuevo logra canalizar una especie de frustración de masculinidades jóvenes hiperprecarizadas que no encuentran un horizonte de estabilidad, un horizonte promisorio al futuro, de capacidad de resolver materialmente su vida, que toda la enunciación misógina, violenta, patriarcal, revanchista de Milei les hace sentido. Y después señalaría un tercer elemento que tiene que ver con la debilidad de otras alternativas políticas, ¿no? Que efectivamente no se logró hacer una candidatura ni una propuesta política que lograra competir realmente a quienes, digamos, teníamos como opción. Era el ministro de Economía del gobierno anterior, que estaba atravesando una situación de hiperinflación. Entonces era muy difícil también, digamos, que ese fuese un candidato atractivo. Y después, por otro lado, tenemos como cuarto elemento, diría, una apuesta muy fuerte de los sectores hiperconcentrados del capital. Hoy a Milei lo apoya básicamente el sector financiero, bancario y el sector del agronegocio extractivista. Entonces ahí acaba de suceder un encuentro que se realiza siempre, pero que este año tuvo características particulares, de la Cámara Empresarial Argentina-Estadounidense.
y hay un apoyo, digamos, contundente al gobierno de Milei, que ya ha puesto en marcha a través de megadecretos la propuesta de privatización de empresas públicas, dolarización de hecho de las tarifas de los servicios esenciales y la entrega de los recursos naturales de los bienes comunes. Sobre esos pilares él está consiguiendo, digamos, un apoyo del sector corporativo concentrado muy fuerte, que es quien lo está respaldando en este momento. Realmente siempre que conversamos en nuestra organización decimos que un día antes de la revuelta del 2001 y 2002 nadie pensaba que podía llegar a ocurrir algo. Así que básicamente en Argentina es medio impredecible. Lo que ocurre es que nos parece que esto también es algo mundial, que quizá hay un diseño que puede llegar a ser un laboratorio Argentina, pero que también este pueblo tiene una historia de resistencia, una historia de autonomía en función a estos planes mundiales, ¿no? Y que, bueno, esperamos que haya un avance en la reflexión de nuestro pueblo y que podamos, no sé si en qué puede llegar a desembocar, pero que apostamos a la reflexión porque llegamos acá sin reflexión. ¿No tienes miedo de Milei? No tenemos miedo de Milei porque en realidad es un personaje que está representando un determinado sistema de ideas, es una ideología que no es nueva y que, bueno, han pasado cosas peores acá como para tenerle miedo a un personaje, ¿no? El gobierno nacional y el presidente Javier Milei a la cabeza vienen acusando a las mujeres, al feminismo, de ser la causa de todos los males. Los ataques son constantes hacia los derechos conquistados por las mujeres durante estos años en las calles y el papel que adquiere ahora el movimiento feminista vuelve a ser trascendental. Esto se vio el último 8 de marzo cuando las mujeres volvimos a llenar las plazas y calles de todo el país, de las diferentes ciudades. Aquí en Ushuaia eso también ocurrió con una marcha multitudinaria que a lo largo de estos últimos años, por ahí, lo que pasó aquí en Ushuaia es que había menguado la participación, había decaído la participación luego de haber conquistado el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, al aborto legal, seguro y gratuito. Había bajado la participación de las mujeres y ante los constantes ataques que recibimos y estas políticas de ajuste que afectan especialmente a las mujeres y disidencias, las calles se volvieron a llenar de mujeres y otra vez volvemos a organizarnos de manera multitudinaria para defender los derechos que hemos conquistado y seguir trabajando por los que nos faltan. En este periodo, pasados los 3 meses de gobierno de Javier Milei, creo que el Ejecutivo se encuentra ante una encrucijada. Tiene 2 posibilidades. Por un lado, moderar de alguna manera su programa, encontrar un canal de diálogo con otros partidos, con otros movimientos que se encuentran en el Parlamento. Lo necesita desesperadamente porque desde que asumió el gobierno prácticamente no logró hacer pasar ni una ley de las que tenía planteadas. O por el otro lado, endurecerse y ir hacia una línea dura, ¿no? Del discurso ultraliberal y de ultraderecha que tiene. Estas 2 opciones obviamente
llevan a caminos distintos, ¿no? Por un lado está la posibilidad de un gobierno de coalición más amplia de derecha, que es lo que muchos pensábamos e imaginábamos cuando Milei asumió el poder, incluyendo a la derecha tradicional de Mauricio Macri y otras expresiones más del centro derecha argentinos como los radicales. O la otra opción en realidad sería directamente gobernar con el Congreso en contra. Eso ha sucedido en otras partes de Latinoamérica y ha sido siempre desastroso. Inclusive quizás el ejemplo más claro que tenemos es el de Perú, a donde se llegó inclusive a cerrar el Congreso e a instaurar una dictadura, ¿no? En función de el conflicto entre un gobierno que no quiere negociar y un Congreso que lo quiere destituir. Con lo cual el panorama que se abre desde lo institucional es realmente incierto. No se sabe hasta qué punto Milei está dispuesto a tirar de la cuerda. Lo que sí está haciendo en el mientras tanto es destrozar todos los amortiguadores sociales, todos los derechos sociales y los derechos laborales que permitían de alguna manera formas de resistencia organizada, ¿no? Desde lo sindical, desde las asociaciones, desde las organizaciones, los movimientos sociales. Está tratando de quitarle fuerza en función justamente de debilitar la protesta social, debilitar el tejido social, ¿no? Que podría ser efectiva una respuesta de calle muy fuerte. ¿Cuáles son las principales recetas económicas que quiere llevar a cabo el nuevo gobierno? ¿Y qué significa Milei para la Argentina de hoy? Bueno, básicamente el Estado argentino como lo conocemos, o sea, todo por lo que se ha luchado históricamente en la Argentina, desde la educación pública, la salud pública, el derecho a la información a través de medios de comunicación públicos, todos esos, derechos a los que accedió la población en base a determinadas luchas, son cuestionados y básicamente la propuesta del gobierno de Milei es que el Estado tiene que reducirse a una cuestión mínima que cumpla funciones simplemente de seguridad y alguna que otra función más, pero no mucho más, y en base a eso, destruir mucho de de los consensos y sobre todo los consensos democráticos, lo que tiene que ver con la salida de la dictadura militar en adelante. Bueno, los consensos básicos en torno a la democracia también son cuestionados y hay un avasallamiento también en términos de seguridad. Bueno, es difícil decir lo que significa esta persona sin insultarlo. Para nosotros, en este momento, es lo peor que nos podía pasar en el país. Lamentablemente la gente lo votó y tenemos que respetar eso, pero si podemos hacer que se vaya antes y podemos, lo vamos a hacer. Porque la verdad que vino a arruinar al país y sobre todo a la gente que menos tiene. Muchas gracias. O sea, una caída desde la democracia, que cumplió 40 años el año pasado, hasta el autoritarismo más absoluto. Estamos en una situación muy grave, muy de difícil comprensión también, con ataques a varios rubros, a varios sectores, y la sociedad hoy se ve muy empobrecida y la situación muy probablemente va a empeorar. Esperemos que la respuesta de la calle sea rotunda, contundente y que se pueda revertir con un proceso democrático lo que está pasando hoy en el país. Bueno, es un momento muy difícil justamente porque uno no advierte una reacción continua y organizada de los sectores que están agredidos, ¿no? Directamente por el gobierno de Milei. Hubo un momento importante el 24 de enero con los paros que convocaron las 3 centrales obreras, pero desde mi perspectiva, desde entonces está bastante desinflada la oposición, en un contexto de permanente pauperización del pueblo argentino. En lo que a nosotros respecta, yo soy parte de una organización mapuche. La resistencia en un punto no es nada nuevo, porque los gobiernos anteriores también fueron extractivistas y también desconocieron los derechos indígenas. Lo que es cierto que ahora se está profundizando el saqueo, profundizando
el odio hacia los sectores indígenas en general y mapuche en particular, lo que no permite trazar un panorama optimista, ¿no? Pero bueno, sabemos que la resistencia de los pueblos son los límites a los tiranos. Hay una parte del país que no cede ante las políticas de Milei. El 24 de enero una gran huelga reunió a los principales sindicatos en una jornada de movilización. El 8 de marzo el movimiento feminista llenó las ciudades de Argentina mostrando su fuerza y vitalidad. El movimiento feminista argentino es un verdadero laboratorio de transformación social que critica al sistema capitalista y sus ejes de reproducción y es capaz de convertirse en el aglutinante de amplias y multitudinarias demandas. El 24 de marzo, día en que se recuerda el inicio de la dictadura cívico-militar y eclesiástica de 1976, de norte a sur, Argentina rechaza con fuerza los impulsos revisionistas que el nuevo gobierno apoya. El país está dividido en dos. El apoyo de Milei sigue siendo fuerte, al igual que la oposición a sus políticas. Creo que por el descontento de muchas personas, el desazón, eso del desengaño de la política, pensar que la política es solamente partidaria y no pensar esto que es política de comuna, política de que nosotros somos organizados y demás, si no se empieza a pensar la política desde el partidarismo, del beneficio propio de los políticos. La gente está cansada y por eso creo que fue un voto bronca, sin pensar a quién votaban, porque cuando uno vota con bronca y con enojo, no importa quién vota. Pienso que ellos justamente votaron por eso, pensando que esto era para darle fuerte y duro a la casta, que nosotros pensábamos que la casta era la gente que tiene mucho poder, que aglutina el poder para beneficio propio, y en definitiva después de que esto pasó hace 3 meses sin tener respuesta, nos damos cuenta que la casta somos nosotros, los pobres. Creo que el voto fue orientado, me parece, más que nada para eso, para que se hiciera justicia social, y sin embargo nos damos cuenta que nada que ver. No fue eso lo que la gente quiso votar. Hoy por hoy, si uno pregunta en la calle, mucha gente muestra su descontento y se siente defraudada y engañada también con esto. Tuvimos una participación en el paro del 24 de enero convocado por la CGT, por la Central General del Trabajo. Ahí hubo una participación feminista importante que se discutió en las asambleas. Y entre el 24 de enero y el 8 de marzo, que fue el día del paro internacional feminista, organizamos un proceso de asambleas que fueron realmente masivas, que convocaron a sectores sindicalizados, a sectores precarizados, a colectivas migrantes, a colectivas artísticas. Bueno, la multiplicidad en la que en general se reconoce el movimiento feminista, pero desbordado esta vez por la participación además de estudiantes, de distintos conflictos que se están sucediendo día a día por las políticas de Milei. Es decir, que de nuevo el 8 de marzo volvió a ser un catalizador de movimiento social, pero sobre todo el movimiento feminista tiene un papel muy importante en la articulación de movimientos sociales muy distintos, que en otras fechas o en otras instancias no logran tener el nivel de articulación y el nivel de convergencia que sí logra el feminismo, sea por diferencias históricas, por internas patriarcales, como le decimos. Sí hay algo del ejercicio de articulación que logra el movimiento feminista que después se expresa o se traduce en una masividad en la calle. Ustedes lo vieron, se habla de entre 800.000 y 1 millón de personas en el 8 de marzo, además de que hubo manifestaciones en todo el país, e insisto, me parece lo más importante es que eso tuvo como instancia previa un proceso de organización y que hoy sigue, digamos, dinamizando instancias organizativas, asamblearias, de ayuda mutua, de organización cooperativa, por ejemplo, ahora que empezaron las clases, para la organización de colectas solidarias de los útiles escolares que están realmente muy caros. Entonces la protesta por la provisión de alimentos en los comedores populares, la cuestión del hambre, ha sido puesta en primer lugar por el movimiento feminista. Entonces me parece que hay una dimensión de clase, una dimensión de la urgencia de lo que hoy significa la austeridad, el ajuste y el hambre, que es la bandera principal en este momento del movimiento feminista, y creo que se sigue haciendo el ejercicio de conectar estas urgencias con las violencias machistas, con las violencias de género,
Y tenemos que tener en cuenta que Milei, en la primera aparición global después de su victoria en el Foro Económico de Davos, lo primero que hizo es decir, el feminismo radical y el ambientalismo son los enemigos principales. Pero además él dijo, el feminismo es justicia social. O sea que ahí hay un reconocimiento muy clave del papel que en Argentina tiene el feminismo como una lucha que está directamente articulada a la justicia social. Es decir, que no es solamente una cuestión de batalla simbólica o batalla cultural. La ultraderecha reconoce el tipo de intervención material sobre la vida cotidiana y anti-austeridad, anti-ajuste, que combate la deuda externa del Fondo Monetario Internacional que encabezan los feminismos. Y Milei lo señala muy bien en eso, y por eso nos dedica como movimiento feminista palabras misóginas, violentas, machistas permanentemente, ¿no? Porque creo que está señalizando ahí un antagonismo muy importante en nuestro país. Ahora lo que estamos viendo es que el pueblo tiene que decir lo que está pasando en la calle. Creo que nosotros en la calle, demostrando nuestro descontento y exigiéndole a lo que es el poder político y el gobierno, que hagan su trabajo, que es lo que tienen que hacer, que es gobernar. Y esto que está viendo hoy en la juntada nuestra, que somos todos los feministas juntos, esto es el poder del pueblo. Deberían escuchar más al pueblo y a lo que nosotros exigimos, que haya comida para los que menos tienen y que las políticas públicas sean orientadas también en beneficio nuestro. Sabemos que se puede gobernar de esa manera, pero no hay voluntad política de parte del gobierno para ese sentido. Con respecto a esto, lo que tengo para decir, que es escaso y es estúpido, es nada más decir que ustedes saben y que sepamos que la fuerza que tenemos como pueblo es una historia de la Argentina como territorio. Llamémosla como que, si quiero Argentina le puedo decir Canquinquinquincu, Argentina. Tenemos una historia de rebelión. Podemos inventar lo que sea, pero no podemos desoír ni desleer todas las historias de rebeliones que hay a lo más largo que ancho en nuestro territorio. Un montón. Entonces, no quiere decir nada lo de octubre. ¿Cuándo fueron las elecciones? Me perdí. Perdón, me perdí. Nadie ganó hasta ahora. Nadie ganó. Está por verse. La fuerza y la potencia vital que tenemos como pueblo, que fue demostrada por, no sé, el 8M, el aborto, la Patagonia Lleve, el Taqui. ¿Entendés? Entonces, no te des, como decía, no te des vencido ni aún ni ahora no te des vencido ni aún ni ahora por bachata. Ahora te canto una bachata. Escuchen, que no nos deprima esta especie de derrota. Te lo digo porque me angustio todos los días, pero es así, no está ganada esta pelea. Estamos ahí. Y toda esta historia de instrucción y de aprendizaje de lucha transfeminista es la que tenemos como educación y como valor. Nadie ganó, nosotros sí. Quieren hacer un puñado de privilegiados ante una clase que ni siquiera te diría clase media, clase más o menos mediera. ¿Por qué me le dicen clase más o menos mediera? Ya que está, si la quieren destruir total. Igual entiendo los privilegios que tenemos. Me voy por las ramas, el mío que me ama, después pasa todo, me quedo en mi cama. Nosotros sabemos que tenemos partidas presupuestarias dadas para que nosotros hoy no tengamos que reclamar con una olla acá frente al Congreso por el hambre que hay, y él no está haciendo absolutamente nada. La política que está implementando, ninguna fue orientada a decir que hay una emergencia alimentaria, ni tampoco a decir qué políticas va a dar que sean justas para los pobres. No veo ninguna política que realmente nos beneficie en algún momento. Milei asciende como presidente un poco por el cansancio de las personas con los cuadros políticos tradicionales.
Desde el retorno a la democracia hasta ahora venimos gobierno tras gobierno intercambiándose, ¿no? Y no dar respuesta a las soluciones de las personas, un poco por ese lado, un poco también por el auge de las nuevas derechas. Me parece que aparece la figura de Milei y bueno, toda su gente. Sí, como para ir. Sí, bueno, podemos decir entonces que estamos en un contexto del capitalismo financiero, en el cual, y el auge de este capitalismo financiero en el cual gobiernos de derecha como este apostaron y apuestan a que los pibes estén constantemente queriendo ganar plata invirtiendo, jugando en casinos online. Un poco se ve reflejado lo que hacen estos gobiernos también justamente de buscar financiarse constantemente con inversiones en estas cosas. Como si esa fuese la única manera de progreso, que claramente no lo es. Individualista también. Claro, viste, una mirada súper individualista, meritocrática. Y está bueno como contrapartida arrancar nosotros desde acá de justamente intentar trasladar nuestros valores, que son del colectivismo, de la colectividad y del apoyo mutuo entre nosotros, la solidaridad entre clases. Tanto las nuevas derechas como otros movimientos como el progresismo que también estuvo varios años en nuestro país, son un poco dos caras de la misma moneda del problema, en el sentido de que, bueno, tantos años de progresismo y las juventudes un poco se cansaron y viene este presidente, este tipo con ideas un poco más con un formato más actual, como TikTok, como videos cortos, diciendo de que, hablando sobre casta, política, Estado, como si fuese algo ajeno a toda esa cuestión. Y bueno, creo un poco que la derecha también avanza por ese lado. Por un lado una juventud bastante adormecida, por un lado una juventud cansada de ya lo mismo de siempre. Sí, aprovechando el odio para... Y aprovechando, claro, tal cual, el odio, ¿no? Como acostumbró siempre la derecha. Un poco por tendencia ya que se viene viendo en otros países como Estados Unidos, Brasil o Italia, de estas nuevas derechas alternativas que están naciendo, estas derechas populistas, que ya no habla a una élite, sino habla al pueblo en sí. Y gana en un contexto de crisis económica en Argentina, donde ninguno de los partidos que se alternaron al poder los últimos 10 años dieron solución a una situación económica que va de debacle, digamos. Y ese discurso, ese resentimiento de la población en general hizo que un personaje tan particular empiece a convencer a una gran mayoría también. Bueno, vamos con el último ya. ¡Sí! Yo veo que, bueno, en toda la... Sí, hay como una organización una organización perdida también veo, porque en todos lados ves en todo el país organizando asambleas, buscando un rumbo, hasta que aparezca el líder político a quien votar y vamos a volver a hacer todo de vuelta, ¿no? Por ahí generar esa conciencia de clase de la que hablamos para generar otro tipo de alternativas, de salir de todo este quilombo. El futuro no está escrito. Argentina vuelve a ser el laboratorio político, social y económico como lo fue en los tiempos de la dictadura de 1976 y las recetas neoliberales que impulsó el gobierno de Menem. Hoy, el movimiento feminista y las economías populares
nacidas de las crisis de principios del siglo, son la esperanza de un país donde la gente pasa hambre a pesar de producir alimentos para 400 millones de personas. ¿Lograrán los movimientos sociales y las oposiciones frenar el turbocapitalismo de Milei y su ley, que es la motosierra?